Ahí estamos. Bueno. Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con la segunda parte de este curso de Ho'oponopono. Y hoy para iniciar encontré un material, ¿no?, que habla sobre lo que es agradecer, que es de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Y está muy interesante, ¿no?, para poder ver otras opiniones y otros autores, ¿no?, y no quedarnos solamente con los que hablan de Ho'oponopono, para que veamos que en el fondo también, cuando decimos gratitud o gracias, estamos hablando de algo que nos une a todos, ¿no?, y nos iguala. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando agradecemos algo a alguien? ¿Qué ocurre en el otro? Agradeciendo reconocemos que el otro nos ha hecho un bien, sobre todo cuando nos ha dado algo que necesitamos para vivir, algo que lleva nuestra vida hacia adelante. Y también cuando añade algo a nuestra vida, algo que la embellece y la hace más fácil. Especialmente cuando por encima de lo necesario añade algo espiritual, que nos une conjuntamente a algo más grande. Con la gratitud reconocemos al otro por lo que nos da y también por lo que eso significa para nosotros. Nuestro agradecimiento adquiere particular belleza y profundidad cuando al agradecer miramos más allá del otro. Más allá de él, miramos sobre todo aquella fuerza que tanto a nosotros como a él y a todo lo que hacemos nos pone y mantiene en movimiento. Entonces nuestro agradecimiento nos une no solo a él, sino también a algo más grande que nos enriquece todavía más. A veces, nuestro agradecimiento le quita algo al otro. Por ejemplo, cuando le agradecemos algo excesivamente. En ese momento nos interponemos entre él y las fuerzas que nos sostienen. Este agradecimiento más bien separa, más que unir. Nos hace menos humanos. El agradecimiento que es más hermoso es la alegría por el otro y por lo que mutuamente nos regalamos. Este agradecimiento se manifiesta en el resplandor de nuestras caras cuando tomamos y damos. Este resplandor une de una manera especial, puesto que en él reconocemos al mismo tiempo lo nuestro. Por eso hay algo muy bonito que dice Bert Hellinger, que es lo mejor que le podemos desear al otro, decir al otro es te deseo lo mejor. Eso es el famoso bendecir, ¿no?, que tan de moda está, que muchos quizás bendicen a otros y no saben ni lo que están diciendo. Entonces es bueno darnos cuenta qué estamos haciendo cuando bendecimos, que viene de buen decir o bien decir. Lo mejor que puedo hacer hacia el otro es desearle lo mejor. Por más que yo considere que aquel otro es mi peor enemigo. Porque si yo lo maldigo, me estoy maldiciendo a mí mismo, ¿no? Porque solo hay uno, somos todos el mismo. Bienvenidos Zul, Los Caleños, Silvia Galarza y Meya Mex. Bienvenidos. Esa es una frase, ¿no?, de ¿cómo es? Bert Hellinger. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco con este libro que es de Joe Vitale, ¿no?, que se llama En el Cero, no Cero Límites, porque Cero Límites es uno de los libros de Joe Vitale y otro de los libros se llama En el Cero, que es un poco más profundo, ¿no?, que el primero, en el cual, bueno, él hace alusión acá a las enseñanzas, ¿no?, que adquirió él junto al Dr. Len y también junto a lo que le contó el Dr. Len de Morna Simeona, ¿no? Hay que, digamos, entender muy bien lo que es un milagro, porque hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una concepción de que milagro es que me pase algo, ¿no?, extraordinario, algo súper, algo que yo deseo que me pase, ¿no?, como una curación física, algo, no sé, una situación económica mía mejore, ¿no? O sea, algo que estaba mal, yo ahora quiero que se convierta en bueno, ¿no? Tenemos ese concepto, ¿no? Pero siempre hay que ir más al fondo y no quedarme solo en la superficie
Y el milagro realmente tiene que ver con algo muy profundo, ¿no? Un cambio de percepción que tiene que ver con lo interno, no como percibo con los ojos. No que si yo veo una vaca, ahora de repente veo un elefante y digo cambió mi percepción, porque eso se refiere a la percepción visual, que es lo que veo con los ojos. Estamos hablando a una percepción interna. Entonces, bueno, acá primero, ahí en el prólogo de este libro, ¿no? Empieza hablando de su experiencia con Morna Simeona, que, bueno, se la consideraba, ¿no? Una sacerdotisa en Hawái, ¿no? Que curaba con palabras. La persona que está haciendo acá la descripción, ¿no? De Morna Simeona, bueno, va contando los lugares donde estuvo, que no lo vamos a leer porque no es algo trascendente, ¿no? Lo que sí que ella pertenecía a la estirpe de los Cajunas y, bueno, había aprendido todas las enseñanzas milenarias, ¿no? De esa cultura. Y bueno, había hecho, como dijimos la otra vez, este Ho'oponopono autoidentidad. Y Morna lo que quería hacer, ¿no? Era que los seres humanos se liberaran del comportamiento inconsciente, limpiando profundamente estas memorias que dijimos que tenemos todos a nivel inconsciente. Era valiente Morna y quería enseñar esto a la gente, a liberarse de sus propias limitaciones, a cortar cuerdas. Ella a las cuerdas le llama Aka, A, K de kilo, A, Aka, que dice que son cuerdas que nosotros fuimos creando a lo largo de los años. Y también lo que Morna enseñó es a alinear nuestra familia interior, ¿no? Es muy importante recordar, ¿no? Que lo externo siempre es reflejo de lo interno. Si yo no estoy alineado internamente, es muy difícil que mi experiencia ahí, que yo le llamo externa, o realidad externa, o como quieran llamarle, esté en orden. Yo primero me tengo que ordenar internamente. Ordenarme quiere decir, que ahora les voy a explicar lo que explicó Morna, es que todo esté en su lugar, ¿no? Cuando internamente en mí tengo ordenada mi familia interna, entonces afuera todo va a funcionar bien. O sea, voy a ver milagros, voy a experimentar milagros más que ver milagros, ¿no? Entonces, la familia interior para Morna estaba conformada por el Aumakua, que significa bañarse o nadar, el Makua, que es el padre, que vendría a ser como en la religión cristiana lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, el Uane, la madre, que es la mente consciente, la madre es la mente consciente, y el Unihipili, que es la mente subconsciente. ¿Ven? Tenemos la madre, el padre, el niño, ¿no? Y el Aumakua, que vendría a ser el espíritu más grande, que es donde yo me baño, ¿no? Entonces, ella decía, ¿no? Que Morna había conocido, tenía un amigo llamado Eric Smith, que se crió en la isla esta de Hawái, y que bueno, este señor, ¿no? Eric, había conocido a Morna, y bueno, hace como una descripción de cosas que vivió con ella. A ver, yo les voy diciendo lo más importante. Dice que una de las actividades, ¿no? Que este Eric, cuando iba a estudiar con Morna Simeona, experimentaba, era que ella les hacía hacer esta limpieza Aka, ¿no? De las cuerdas Aka, o cortar las cuerdas Aka también se puede decir, a medida que nosotros nos dábamos cuenta de que estábamos apegados a personas, lugares y cosas. El proceso que hacían, el trabajo consistía en que tenían que escribir listas, ¿no? Hacer listas en un papel de personas, nombres de personas, cualquier persona con la que hubiéramos tenido una relación y que esa persona hubiera tenido un efecto en nosotros, ¿no?
esta podría ser una interesante actividad a hacer, ¿no? Hacer una lista con las personas con las cuales hemos tenido algún tipo de relación. Otra lista también de situaciones en las que nos habían hecho daño. Por ejemplo, experiencias humillantes que pudiéramos recordar. Y también otra lista en donde tenía que anotar todo el remordimiento, el reproche y la culpabilidad que sintieran a nivel inconsciente. O sea, todo aquello por lo cual uno siente remordimiento, lo cual uno se reprocha o por lo cual uno se siente culpable, ¿no? O sea, eran varias listas de las personas con las que me relacioné, las situaciones en las cuales se nos hizo daño, las experiencias humillantes que pudimos tener y otra donde notábamos los remordimientos, los reproches, todo eso por lo cual nos sentimos culpables. Dice que cuando escribió esas listas, esta persona llamada Eric, ¿no?, se dio cuenta de la importancia que tiene proteger nuestra propia energía. En este caso, habla, ¿no?, específicamente de relaciones de pareja, ¿no?, en las cuales, bueno, obviamente en una relación de pareja tenemos relaciones sexuales, ¿no? Y él dice, ¿no?, que mantener relaciones sexuales con alguien es la forma más rápida de captar no solo la energía de nuestra pareja, sino también la energía de cualquier persona con la que haya mantenido contactos sexuales. Podemos captar la energía de cientos de personas mientras mantenemos relaciones con otra persona. Es la experiencia de este Eric, ¿eh? Entonces, cuenta acá, ¿no?, una anécdota de Morna, que dice que Morna amaba o admiraba al actor Tom Selleck, que era una estrella de la serie de televisión Magnum, que se filmó en Hawái, y Morna siempre estaba limpiando a Tom Selleck, dice. Lo conocí en Hawái un año antes y no pude evitar pensar que era muy afortunado por tener a alguien como Morna purificándolo constantemente. Cuando Tom Selleck dejó el estrellato, conformándose con una vida mucho más tranquila, no pude evitar pensar en si la plegaria Ho'oponopono había tenido alguna influencia sobre él. Morna compartió con nosotros que actores y celebridades, estrellas famosas, ¿no?, corren un especial peligro desde el punto de vista de la energía debido a todas las proyecciones dirigidas hacia ellos, ¿no? Porque, claro, nosotros quizás si hablamos, o sea, nos expandemos un poquito más. Hola, Josefina. Cuando uno está en contacto con una persona, imagínense con las relaciones de nuestra familia, bueno, son siempre las mismas, ¿no? Pero las personas estas que tienen que hacer conferencias o estar en contacto con personas, muchas personas, se genera un campo energético, ¿no?, en el cual, bueno, todo eso va produciendo un intercambio de energía. Entonces, uno tiene que estar preparado para esto, porque obviamente estamos en un campo con personas que tienen unas energías, pueden ser más poderosas, menos, no sé, lo que sea, y todo eso nos afecta, ¿no? El campo es podemos decir, algo que se despliega, ¿no?, cuando estamos diferentes personas relacionándonos en lo que sea. También de manera virtual, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo ahora genera un campo, a pesar de que yo no los veo a ustedes físicamente, ustedes solamente me ven a mí, hay una energía que se genera, ¿no?, porque estamos conectados, ¿no?, con esto. Entonces, dice que esto genera en esas personas, ¿no?, que son famosas y hacen todo esto, pueden tener millones de cuerdas sacas debido a toda la atención, las proyecciones, tanto negativas como positivas, que los fans hacen disminuir la fuerza vital de esa persona, ¿no?, y el poder personal. Y la capacidad para poder estar limpios. Entonces, dice que para él fue muy intenso oír eso, y empezó a preguntarse si no era esa la razón
por la que, por ejemplo, Marilyn Monroe, ¿no?, haya tenido una vida tan dura, ¿no? Bueno, la cuestión es que él, después de todo este trabajo que hizo ahí con Morna Simeona, empezó a tener un cambio y empezó a tomar conciencia y a asumir más responsabilidad sobre su propia vida. Bien. Este señor, obviamente, ¿no?, sigue contando, relatando, que son cosas, bueno, que no las vamos a leer porque son medios pesadas. Dice que Morna me estaba diciendo, le dice a él, ¿no?, que dirigía un proceso Ho'oponopono público delante de un exitoso grupo de emprendedores. Me sentí un poco inseguro y sentí una enorme responsabilidad al tener que dirigir una plegaria tal. Entonces Morna le dijo, ¿no?, que si él repetía esa plegaria, que ahora la vamos a ver cuál es la plegaria que enseñó Morna Simeona, él se sentía lleno de paz. Entonces, bueno, empezó a usar esa plegaria, porque decía que le daba una fuerza magnífica a su vida, y era la paz del yo, ¿no?, que todos conocemos. La plegaria de la paz del yo es que la paz esté contigo, toda mi paz, la paz que soy yo, la paz que es yo soy, la paz para siempre, ahora e indefinida y eterna. Mi paz te doy, mi paz dejo contigo, no la paz del mundo, sino la paz del yo. Ese yo, recordemos que está escrito con mayúsculas y no se refiere al yo que yo soy como persona, ¿no?, sino al yo que somos todos. El yo con mayúscula siempre habla del yo uno, ¿no?, de ese yo que somos todos, que nos une. Bien. Dice él, acá otra cosa que explica, ¿no?, justamente esto que yo les hablé de Bert Hellinger, que es te deseo lo mejor. Él también usaba esta frase, te deseo lo mejor, al final de la plegaria de la paz del yo. Bien, esa es una descripción, ¿no?, que dan acá en el prólogo, que se las comento porque es interesante conocerla, ¿no? Morna Simeona dice que podemos apelar a la divinidad o a Dios en nosotros para que sane todos los pensamientos y los recuerdos, ¿no?, que nos pesan, ¿sí? Y dice Joe Vitale, ¿no?, que cuando terminó de escribir su libro Cero Límites, que es el primer libro, o sea, anterior a este, que se llama En el Cero, él esperaba que todo el mundo le diera las gracias. Pero nunca dice que se esperó que después de escribir este libro hubiera gente que lo odiara, ¿no? Entonces, dice que el doctor Len se lo había advertido, ¿no? Dice, cuando salga a la venta la mierda, golpeará el ventilador, le dijo el doctor Len. ¿No? Yo no entendí, dice, lo que el doctor Len me quiso decir, pero la historia se estaba desplegando ante él y estaba viendo que lo que le había dicho el doctor Len estaba sucediendo. Entonces, dice que todo esto le comenzó a pasar a él antes de escribir este libro de Cero Límites, no el de En el Cero. Antes de entregar el manuscrito al editor, el libro se convirtió en un superventas en Amazon, ¿no?, la famosa tienda esta de internet. Millones de personas lo vieron. Muchos quisieron, a partir de leerlo en digital, que hicieron el libro, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo y él se encuentra con el doctor Len. Y bueno, todo esto por el famoso hecho que todos conocemos del doctor Len, que curó a los locos en el hospital.
Hola María Adelaida, bienvenida. Hola Mari. Eh, Entrevista al doctor Len, que esto ya lo sabemos del libro Cero Límites, ¿no? Y, y él, claro, se preguntó lo que nos preguntábamos todos, ¿no? Que cómo alguien puede sanar a otra persona curándose a uno mismo, ¿no? Para él no tenía ningún sentido, no tenía lógica, ¿no? Y entonces, eh, acá, a ver, él comienza a explicar toda esta historia del doctor Len y dice, ¿no? Eh, que le pidió que le explicara toda la historia de su trabajo como terapeuta en el hospital. Es de un hospital estatal de Hawái, dice, donde el cual trabajó 4 años. Parece ser que en ese hospital había delincuentes psicóticos que eran peligrosos. Todos renunciaban, nadie quería quedarse ahí, ¿no? Todos sentían miedo en ese lugar, ¿no? Y el doctor Len explica que él nunca vio a los pacientes profesionalmente, o sea, como un psicólogo terapeuta, sino que pidió que le pusieran una oficina y que le dieran los informes de cada paciente, y él se puso a trabajar con ellos, con los informes, repitiendo las palabras, ¿no? Estas de lo siento, te amo. Eh, bueno, así parece ser que todos los enfermos comenzaron a curarse. Eh, y bueno, la explicación, ¿no?, que le da es que todo el mundo es nuestra creación. Bueno, esto es muy parecido a lo que explica el curso de milagros, ¿no? Porque si nosotros lo vemos de un lugar metafísico y no de un lugar como personas, no es que yo como persona inventé un mundo y creé un mundo y creo cosas. Yo como persona no hago nada. Y es muy bueno reconocer mi poco poder como persona, porque ahí está la desvirtuación de todas las espiritualidades de hoy en día, que todos quieren ser sanadores ellos mismos como personas, o sea, como yo digo siempre, anotarse los porotos, o sea, yo ser especial. Y el especialismo es la peor peste, yo digo la peor peste de la humanidad, ¿no? Porque es lo que nos mantiene separados. Lo único que nos une a todos es el amor real, no el cariño que me gusta, no me gusta, no, no, ni el amor ese que hablamos de pareja o de madre a hijo, no, 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 el amor universal, ese sentimiento de unidad, ¿no? De no creerme diferente. No creerme diferente de otro significa que no me creo ni superior ni inferior, sino que todos estamos iguales, ¿no? Si estamos aquí es porque estamos para lo mismo, ¿no? Ese creerme superior, esa necesidad de tener poder sobre otros, esa necesidad de engañar a otros, inclusive de los gurús, ¿no? Famosos que, eh, digamos, se enriquecen a costillas de la gente que sufre, ¿no? Todo eso forma parte de esta enfermedad que padecemos todos, que se llama especialismo, ¿no? O importancia personal le podemos llamar, ¿no? De creer que yo puedo hacer algo por otros. Yo como persona no puedo hacer nada. ¿Quién vino ahí? Hola Raquel. Y es muy común en el mundo hoy en día y es muy importante que lo veamos, porque esa es la enfermedad que nos afecta a todos, ¿no? Como decir que Dios podía fijarse especialmente en mí, ¿no? Porque imagínense, con todos los que somos, 7.000 billones de seres humanos en el planeta, creer que solamente Dios me va a mirar a mí como Silvina, va a decir, ay, esta es la elegida, son cuestiones, ¿no?, que hay que observar mucho. Porque tanto así como yo quiero eh, que los demás me alaben o yo ser importante, también están los que buscan maestros espirituales y gurús ahí fuera y los hacen importantes, ¿no? Los ponen en pedestales. Y eso no es. El doctor Len nunca formó parte de eso, y él lo dijo bien claro, que él nunca dijo yo lo hice. Dijo yo no hice nada, ¿no? Y las personas buscan el Hoponopono y creen que fue el doctor Len.
No, el doctor Len no hace nada. El ser, los seres, que podríamos decir, porque es una manera de expresar, hacen cosas en este mundo por los demás, son los que no se victimizan, los que no se quejan, los que no andan sufriendo, o sea, no se tienen esa conmiseración personal, ¿no? Los que no se creen importantes, sino esos que saben que son iguales que los demás. Esos son los sanadores del mundo. Y no están en las pantallas de TV, ni en YouTube, ni en ningún lado. ¿Mm? Entonces, esos que se dejan, que permiten ser usados, esos son los que realmente están en servicio de la humanidad. Todos esos que quieren convencer y que muestran muchos disfraces bonitos por ahí, cosas así, no sabemos qué hay detrás de la trastienda, ¿no? Pero como nosotros tenemos este problema de que nos obnubilamos y maravillamos, ¿no? Con las formas, y nunca vamos hacia el contenido, por eso sufrimos, porque las formas son formas, se deforman. Una forma ahora tiene esta forma y después tiene otra forma. Las formas son apariencias, no son verdad. Y solo la verdad es lo que sana, que es el amor, ¿no? Y yo creo que el doctor Len tenía bien claro esto, ¿no? Porque acá él lo está explicando, ¿no? En cuestión de que todo es mi creación, en el sentido de que todo es como yo lo veo. Por eso pareciera, ¿no? Que desde aquí, desde esto que yo le llamo ojos, pareciera que vemos el mundo de diferentes formas todos. Cada uno lo ve de una forma diferente. Por eso hay desacuerdos, ¿no? Porque todos decimos, no, 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 pero esto es así, no, es así. Y no nos podemos llevar. Por eso las guerras, ¿no? Entonces, él decía que todo lo que está en mi vida forma parte de mí. O sea, esta es la visión holística. Si está en mi vida es porque forma parte de mí. Entonces, eso explicaba él que era asumir la responsabilidad y acá hace un ejemplo, ¿no? A ver, se los voy a leer. Explica esto que yo les dije la otra vez, en la otra parte del curso, ¿no? Que hablábamos de la proyección. Como lo que se proyecta en el mundo en realidad es lo que está en mi inconsciente, no lo que está en mi consciente. Mi consciente lo que hace es interpretar el mundo. El inconsciente proyecta la película. Entonces lo que se está proyectando tiene que ver conmigo y mi consciente lo interpreta, ¿sí?, de acuerdo a esas creencias que yo tengo alojadas en mí. Como nuestras creencias aparentan como que son diferentes, unos creen unas cosas, otros creen otras, es así como vemos el mundo, ¿no? De acuerdo con las lentes que lo podemos ver, ¿no? Como lo dijo Shakespeare, o sea, ya Shakespeare lo dijo, es más, el doctor Len citaba muchísimo a Shakespeare. No sé si ustedes han escuchado entrevistas de él, el doctor Len, a Shakespeare, a Jesús, ¿no? Muchas cosas que decía que eran de ellos. Entonces, una manera de sanar, de poder sanar, decía el doctor Len, es poder, ¿no? Por eso ahí está la ayuda que yo tengo que pedir. No pedir que, no sé, que se me aparezca un auto 0 kilómetros en la puerta de casa. No. La ayuda que yo tengo que pedir es que yo pueda reconocer que siempre el problema tiene que ver conmigo. O sea, como yo veo el problema. Eso es sanar. No tiene que ver con los demás. Mientras yo crea que mi problema tiene que ver con los demás, es que no me estoy uniendo, no estoy unido. Estoy separado, o sea, estoy en especialismo. O como vuelvo a repetir, el especialismo es la mayor enfermedad, ¿no? Entonces, para poder cambiar algo ahí fuera, decía el doctor Len, siempre tengo que cambiarlo primero dentro. O sea, todo cambio es interno. Dice, sé que esto es algo difícil, por no hablar de inaceptable o de llegar a experimentarlo, ¿no? Porque echar las culpas fuera
y poner la responsabilidad afuera es mucho más sencillo. Es lo que nos gusta a todos. Es el juego del mundo, ¿no? Entonces, como dijimos la otra vez, el doctor Len enseñaba que practicar el Ho'oponopono es sanarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y amarme a mí mismo no significa que yo amo a esta persona que creo ser y le doy besito así, me pongo frente al espejo y digo qué bonita que soy, ¿no? Sino que amarnos a nosotros mismos es cuando yo me puedo vivir desde ese espacio de amor en el cual estoy y sé conscientemente que estoy conectada con todo. Todo eso tiene que ver conmigo. Por eso vieron esto que explica Morna de las cuerdas acá. Todo eso que yo llamo estos que son los malos y los que me hicieron, no sé qué, todo lo que llamamos así, justamente con esos tenemos las cuerdas más gordas. Estamos atados por cuerdas muy gordas. Por eso no es muy difícil de cambiar eso, porque la cuerda es más gorda. Con aquellos que no nos parece tan, qué sé yo, tenemos cuerdas, vamos a decir, más finitas. Pero esas cuerdas, ¿sí?, se tienen que cortar, porque estamos todos unidos, somos el mismo, pero nadie tiene que estar en dependencia de otro, ¿no? Ni pretender que el otro cambie para yo ser feliz, porque esa es una actitud muy egoísta. Desde este lado está hablando el doctor Len. Hola, Guaña. Hola, Sergio. De Medellín, Colombia. Hola, Mirlanda. ¿Cuántos amigos que hay de Colombia? María Adelaida también es de Colombia. Montones, sí, que tengo muchos amigos de allá. Bien, hasta ahí se entiende, ¿no? Esto es la charla que está teniendo, recuerden, Joe Vitale con el doctor Len. Yo lo que pasa es que se las voy haciendo así más amenas para traducirla, para explicarles los puntos específicos, porque así nos aprendemos bien lo que necesitamos, ¿no? En realidad no es que uno lo aprende, sino que lo recuerda, porque ya lo sabemos, pero uno se tiene que recordar, porque la mente consciente, el intelecto, nos lleva siempre para otro lado, ¿no? Entonces, siempre la sanación o la curación, llámenle como les guste, o la limpieza, bueno, llámenle como quieran, es para nosotros mismos. Esa es la responsabilidad. Yo tengo que asumir esa responsabilidad. Dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Entonces, decir estas palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo, siempre las digo, ¿no?, para mí. Porque el que está viendo mal la cosa soy yo. Entonces, cuando yo me ubico en ese lugar de que soy yo el que estoy viendo mal, viendo me refiero a viendo de interpretando, ¿no? Percibiendo incorrectamente, soy yo. Esa es la responsabilidad. Y no tengo que sentirme culpable porque estoy viendo cosas que yo puedo llamar incorrectas, sino preguntarme para qué yo veo eso y le llamo incorrecto, porque el que está viendo eso soy yo. Cuando yo no me doy cuenta que soy yo, es que yo ya inmediatamente digo, hay un tú ahí afuera y rechazo. Estoy en actitud de rechazo. Y siempre que yo rechazo, me estoy oponiendo. O sea que no estoy amando. Cuando uno está amando, con el amor real, es porque no está en oposición a nada. Acepta todo como es. Ese estado de rendición, aceptación, es que estamos amando. Amando no quiere decir que yo tengo que ser cariñoso, andar a los besos con todo el mundo y decir palabras bonitas. No, no, no. Es algo interno. Cuando yo estoy ahí, que estoy en ese centro, que es famoso del cero, el centro cero, o el estado vacío, en donde no hay juicios, no hay pensamientos de ataque, no hay nada, ahí estoy amando. Entonces, bueno, todo esto acá él fue hablando, ¿no?, con el doctor Len. Todo esto no lo voy a decir porque es muy... porque inclusive vieron que el doctor Joe Vitale hizo talleres, ¿no?, con el
o sea, Dr. Len con Joe Vitale hicieron talleres. Hay en internet, hay uno que está en alemán, holandés, bueno, no sé qué idioma, ¿no? Que está completo el video, pero bueno, yo hice una traducción, que hice un video, una traducción, Morena, pero no es completa, porque obviamente traducir eso es algo muy difícil y muy largo, ¿no? Esperen, porque todo esto no lo vamos a leer. Acá hay una frase, ¿no? Que el doctor Landis decía mucho, que era que la mierda salpica, ¿no? Claro, suena medio chocante. La mierda salpica. En el Ho'oponopono no se habla del ego, ¿vieron? Como en el curso de milagros que se habla mucho del ego. En realidad el ego no existe, es una palabra que se usa para denotar o nombrar, podemos decir, a esa parte de nosotros que se cree especial, el especialismo, ¿no? El doctor Land lo que decía, que lo único que hay son datos, datos y datos y datos. Él le llamaba datos. A ver acá. Bien, porque todas estas partes yo no las paso porque no, son muy densas. Lo importante es recordar esto, que el doctor Len siempre hablaba de datos. Y ahora vamos a ver lo que son los datos, ¿no? Esperen un poquito. Acá hay una cosa que él cuenta, ¿no? Que un amigo de Joe Vitale le hizo a él, vieron esto que hablábamos al principio, de hacer la lista de los que consideramos que nos hicieron daño y todo esto, ¿no? Dice, pensé que mi amigo, dice Joe Vitale, comprendía los principios de la responsabilidad personal, el amor y el perdón. Después de todo pagué para que asistiera a su primer evento sobre Ho'oponopono, pero cuando le sacaron de sus casillas, ya fuera por el trauma de Rusia, un trauma que tenía el amigo de él, o debido a cualquier otra cosa, él no asumió su responsabilidad. Me culpó a mí, dice Joe Vitale, y fue más allá. En el Ho'oponopono llaman a este tipo de represalia Ino, I-N-O, Ino. ¿Qué significa Ino? Actuar para hacer un daño intencionado con el odio en mente. Es una de las transgresiones más graves. Y él me hizo eso a mí, dice Joe Vitale. Aquí tienes algo de mierda para ti. Entonces yo, dice Joe Vitale, limpié y limpié. Y me fijé en mi propia implicación en este drama a nivel energético, intentando comprender cómo yo hice para crear esa situación en mi vida, ¿no? Nuestras vidas, dice Joe Vitale, están entrelazadas, somos una danza de energía, nada sucede en el vacío, y mi amigo y yo estábamos compartiendo un programa, un virus de la mente, ¿no? El doctor Len también habla mucho de esto del virus de la mente. Él tiene un video, que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre, de verdad es una entrevista también que le hacen, donde él, para explicar esto del virus, saca una placa radiográfica, ¿vieron las placas esas que nos hacemos las radiografías, que son así oscuritas? Y pone una linterna, ¿no? Y pone la placa adelante, ¿no? El virus vendría a ser lo que me impide ver la luz, ¿sí? La luz que está en nuestro interior, o sea, es el programa. El programa significa el software. Toda esa programación mental que tenemos, que obviamente nos viene desde vidas y vidas, ¿no? Si queremos en las vidas anteriores, o de esta vida, todo lo que desde niño se nos fue diciendo, y taca, nos quedó grabado, ¿sí? Entonces eso se transformó, podemos decir, en un virus. Cuando hay un virus en el ordenador, obviamente que funciona mal el ordenador. Bueno, eso es lo que nos sucede a nosotros. Estamos funcionando desordenadamente. Vieron que al principio la Morna Simeona decía que había que poner en orden la familia interna. Bueno,
Si no desalojamos el virus, la familia interna no se puede poner en orden, ¿no? Es como, a ver, decir, va a ser un ejemplo, ¿no? Porque se me ocurre ahora. Ay, ¿a quién nos salude? Hola María del Carmen, Blanca, Sofía y Alba. Ho'oponopono significa, pregunta Calva, corregir un error, ¿sí? Y es muy importante la palabra error, porque no es lo mismo un error que un pecado. Un pecado es una cosa que me mandó una cagada y no la puedo borrar más. Pum, no tiene arreglo, es algo que no se puede borrar, como una mancha. El error es cuando yo lo veo de una manera que se puede corregir. Es algo que tiene reparación. Por eso el Ho'oponopono repara, ¿sí? Por eso estamos hablando del programa. El programa se puede desprogramar. Por ejemplo, si yo tengo un virus en mi computadora, ¿no? Y la llevo a un técnico, o le pongo un antivirus, ¿qué va a pasar con el virus? Va a desaparecer y mi computadora va a funcionar perfecto. Bueno, eso es lo que nosotros limpiamos. Vieron que muchas personas preguntan, ¿no? Hola Paula, como, ¿qué es lo que hace Ho'oponopono? Porque cuando yo no tomo conciencia de qué es lo que hago, entonces como que no sé ni para qué lo hago, ¿no? Es muy importante el para qué. Por eso es muy importante situarme desde ese lugar donde yo sé para qué. Por eso dicen, el Ho'oponopono se practica sin visualizar, como dijimos la otra vez, y sin expectativas. Ahí está la clave. Mientras yo lo haga para esto específicamente, es que me estoy poniendo la traba a mí misma, ¿no? Estoy poniendo más virus, incorporando más virus, ¿no? Y bueno, todo se hace muy viroso, es como, eso les quería decir, es como si en casa estamos todos nos agarramos un virus, ahora que estamos en la época del virus, ¿no? Del coronavirus, y estamos todos enfermos, ¿no? Bueno, hasta que el virus no se vaya, no nos vamos a curar todos, ¿no? Ese virus se tiene que desaparecer. Entonces, a ver qué dice acá. Empezó a comprender Joe Vitale que su amigo tenía un virus en su mente, ¿no? Era como que Joe Vitale lo expresa como que estaba poseído. En realidad cuando tenemos el virus en la mente, ¿no? Es como estar poseídos. ¿Vieron que hay personas que creen en esto de que podemos estar poseídos por los espíritus malignos y todo esto? Bueno, el espíritu maligno es, por ejemplo, yo no puedo limpiar la maldad del mundo, pero sí puedo trabajar y limpiar la creencia en la maldad en el mundo, ¿no? Que es muy distinto, no es lo mismo. Bien. A ver acá. Entonces él decía que era como que su amigo estaba poseído y él quería ayudarlo. Ese también es otro problema que tenemos todos. Que vemos que el otro, ya sea de nuestra familia o un amigo o quien sea, sufre y yo quiero ayudarlo. Entonces, él tomó conciencia, Joe Vitale, y empezó a borrar eso en él mismo, para que se borrara desde su interior. Porque se dio cuenta que el Ho'oponopono no tiene que ver con curar a otros, sino con curarme yo. Sanar mi interior. ¿Bien? Esto es como todo. A ver, ¿cómo les puedo hacer un ejemplo? Vamos a suponer, vieron que hoy en día, bueno, el Ho'oponopono hay de todo. Entonces hay videos de Ho'oponopono que dicen Ho'oponopono para adelgazar. Y la gente piensa que porque hace Ho'oponopono y dice lo que dice el video, va a adelgazar. Bien, ahora vamos a ver cuál es el problema ahí. El Ho'oponopono me puede servir para adelgazar siempre y cuando yo borre las memorias que son las que a mí me mantienen comiendo todo el tiempo, no queriendo moverme, o sea, ¿no? Con esa ansiedad impresionante que como y como y como y como y que parece ser que lo único que me da felicidad y me llena es el comer. Y encima, claro, no me permito adelgazar porque parece ser que hay algo que se llama en psicología la ganancia oculta, que es lo que
yo digo que quiero adelgazar, pero en el fondo a mí me sirve estar gordo. Tiene una ganancia oculta, una ganancia secreta. Eso es lo que yo tengo que darme cuenta y sanar. El para qué. El para qué. Cuando yo descubro el para qué, me curo automáticamente de cualquier cosa, ya sea la obesidad, el cáncer, cualquier cosa. Ahora, mientras yo no descubro el para qué, nada se sana. Y él, fíjense en el Yogo Vitale, acá está explicando que él se dio cuenta que eso que le irritaba de su amigo y que lo hizo sentir tan mal, dejó de proyectar, que es el problema que tenemos todos, que todos proyectamos en otros, pero hasta que yo no descubro qué proyecto, no voy a dejar de proyectar, todo eso que a mí me causa dolor, como no lo quiero ver en mí, o sea, asumir la responsabilidad, lo pongo en otro. Entonces yo no estoy ni respetando al otro, ni respetándome yo. Y caigo en un círculo vicioso. Porque yo lo único que estoy obsesionado es en sentirme mejor yo gracias a que ahí afuera mejora. Pero es que primero yo me tengo que apuntar mucho a mí, ¿sí? En cómo me estoy sintiendo a cada momento. Es importantísimo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no descubro que yo, por ejemplo, si tal persona hace tal cosa, a mí me da ira, y yo siempre sigo diciendo que yo tengo ira porque tal persona hace tal cosa. Entonces yo no puedo sanar nada ahí. Yo tengo que ver por qué cada vez que fulanito hace tal cosa, yo siento esa ira y hacerme responsable de esa ira, ¿no? Que es mía. Porque no la abrace a esa ira como mía, es que no puedo soltarla. Yo no puedo soltar nada que yo no soy consciente que lo tengo, ¿no? Como si yo, por ejemplo, tengo esta botella, ¿no? Ahora tengo a Morena acá arriba mío, bueno. Esta botella, ven, la tengo en mi mano. Por eso la voy a, si yo abro la mano así, la suelto, se va a caer, se cae. Ahora, si yo no la sostengo y no soy consciente de que la estoy sosteniendo, no la puedo soltar. Primero es el trabajo de observar bien. Tengo que mirar muy bien lo que está pasando conmigo, sin culparme. Observar bien y después sí, lo voy a querer dejar. Porque si no, no lo voy a querer dejar. Y eso es lo que nos sucede a todos, ¿no? Por eso es más fácil proyectar, culpar fuera, ¿no? Victimizarnos. Ay, qué mala, no sé, tal persona conmigo, qué injusta que fue. Bueno, la persona puede haber hecho algo que parece injusto, pero el que lo interpreta y que le duele es a mí. No le duele al otro, me duele a mí. Entonces, ¿a quién le duele? A mí. ¿Quién es la que está mal, que tiene que sanar? Yo. ¿No? No puedo pretender magia. La magia, ¿no? La hacen los magos todo momento, pero tiene trucos. Y ahí está el virus. El virus, el truco, el virus tiene trucos. Dentro del programa hay trucos que me hacen creer a mí, ¿no? Que si yo hago esto va a pasar esto, que si hago esto va a pasar esto. Y todo después se transforma en un ritual. Mi vida es un ritual. Me tengo que levantar con el pie derecho, tengo que decir 3 Padre Nuestro, después ir al altar, rezar no sé qué, tengo que agarrar, hacer esto, hacer esto. Y me transformo todo en una obsesión. Nunca me vivo, nunca estoy viviendo. Estoy con ese miedo que tiene escondido detrás, ¿no? Todo ritual, toda cosa que yo hago estructurada para que no me pase lo otro, hay un miedo muy grande. Entonces yo lo que tengo que trabajar es sobre ese miedo, no sobre no equivocarme y poder cumplir siempre el ritual. Porque un día me voy a equivocar, porque errar es humano, ¿no? O sea, acá nadie deja de equivocarse. Y el equivocarse me produce frustración. Y yo tengo que poder gestionar esa frustración. Porque aquí todos nos vamos a equivocar. Todos. Es lo normal, ¿no? Por eso tengo que estar muy atento cuando yo busco maestros externos, en que yo estoy buscando proyecciones de eso que como yo creo que no merezco y que no lo soy,
que no puedo ser mi propio maestro, tengo que andar buscando otros ahí fuera. Bueno, cuando yo conecte con mi propio maestro interno, van a ver cómo todo les va a cambiar, pero dejo de buscar afuera. Mientras siga buscando afuera, voy a estar como Jesús en el desierto. ¿Vieron? ¿Qué veía Jesús en el desierto? Espejismos. En el mundo hay muchos espejismos que me confunden. Y nunca me puedo centrar en mí. Y la energía y el poder lo tengo yo. Yo como lo que soy, realmente. No como persona. Como persona, ya les digo, no tenemos cero poder. Bien. Entonces, él tomó responsabilidad, ¿no? Se dio cuenta en su propia mente de lo que estaba pasando. Y recordó algo que le dijo el doctor Lem. ¿Qué le dijo? No hay nada ahí fuera. Ustedes cuando se sientan muy mal, porque a mí me pasa, y yo lo hago, cada vez que me veo que estoy... Ay, sí, porque mi madre, mi tía, mi abuela, bla, 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 lo que me hicieron, bla, bla, y todo así. Si paro un segundo y me recuerdo, no, pero es que no hay nada ahí fuera. Claro. Todo está en mi interior. Claro. O sea que yo estoy haciendo cinematografía interna. Me estoy rodando mi propia película en la cual veo mucha gente que me persigue, que me hace daño, ¿no? Todo eso. Bueno, ahí estoy viendo justamente todas mis memorias cristalizadas, que son en las que tengo que trabajar. Es muy sencillo, no hay que hacer no hay que hacer un curso pago acelerado para que me expliquen el Ho'oponopono. Sí, es más fácil que no sé qué. Es una cosa que tengo que querer hacerla. Hola, Elizabeth. Ahora, si yo no quiero, voy a seguir en esa postura de que ahí fuera está el problema, ¿no? Y eso es ser responsable, ¿no? Entonces, acá, no, entonces va pasando cosas, acá va contando él, hasta que, bueno, dice, acá la disputa, digamos, a nivel externo seguía con él por la estafa, ¿no? Que le había hecho su amigo, qué sé yo, ¿no? Pero dice Joe Vitale que él decidió no tomar represalias en las formas con su amigo y en lugar de ello decidió limpiar. Sentía mi dolor profundo, la traición, la injusticia, ¿no? Y llevé todo hacia lo divino. O sea, hice lo que el doctor Lem me había enseñado, asumí la responsabilidad, no dije nada negativo públicamente, solo que acá, bueno, está compartiendo la historia, ¿no? Y me llevé el drama hacia mi interior. Es difícil esto, ¿eh? Ese drama, esa obra de teatro dramática que vemos ahí fuera, la llevo hacia mí, ¿no? Y usó una forma de Ho'oponopono más avanzada, ¿no? Que ahora más adelante la vamos a ver, que está en este mismo libro, ¿no? Permitiéndome, escuchen lo que dice acá, liberar la energía de mis percepciones sobre mi amigo. Y entonces así el drama pasó al olvido. Bien. Comprenden, dice él a los lectores, ¿no? Que nada de este drama fue culpa de mi amigo y que tampoco fue culpa mía. Eso es muy importante. Asumir la responsabilidad no quiere decir que yo como Silvina soy la responsable. No, no. Ahí si vamos a hacerlo así, no. El virus nos va a tener siempre contaminados, ¿no? Responsabilidad es a nivel de la mente. El que yo soy. Yo me siento en conflicto. Yo. ¿Quién se siente en conflicto? Yo. Yo. ¿Bien? Entonces, yo puedo decidir o seguir estando en conflicto o elegir paz. Si elijo paz, entonces me voy a poner a limpiar.
No voy a decir gracias, 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 para que me pase algo, no. Lo voy a decir porque no es la palabra que está curando, sino es que lo que yo siento dentro mío, ¿no? El para qué lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para estar en paz. Siempre el Ho'oponopono es para estar en paz. Cuando nosotros estamos en paz y nuestra familia interna está integrada, es que nuestra vida cambia. Cambia completamente todo. Todo, todo. Ya es malo. Todo eso que yo antes le llamaba drama, queda todo allá, ya en el olvido, no me acuerdo más. Porque en lugar de estar mirando así, siempre hacia atrás, allá, allá, abajo, arriba o cualquier lado, yo ahora miro así, de frente a la vida. Y me vivo desde el presente continuo. Ese es el que sana. Ese es el poder más sanador que tenemos todos. Ahora, si yo estoy mirando para otro lado, es que no, miren, si yo miro para otro lado y cruzo la calle, me atropella el camión. Bueno, en lo espiritual, que la gente ahora está todo tan con la espiritualidad, que no sabemos ni lo que es ser espiritual, porque cada uno es una cosa diferente. Ser espiritual es ser feliz, ahora, ya, punto. Eso es ser espiritual. No es andar, ay, diciendo namaste, ponerme la túnica y andar con el saume. Eso no es ser espiritual. Eso es, no sé, cualquier cosa. No tiene nada que ver eso, no sirve para nada. Va, sirve para hacer otra obra de teatro. Dentro del teatro hacemos obras de teatro diferentes. No, es ser feliz ahora. Ya, yo ahora soy feliz, me siento feliz. ¿O necesito que pasen ciertas cosas en mi vida para ser feliz? Ah, si yo necesito que pasen ciertas cosas todavía para ser feliz, y estoy en el sí, pero es que estoy mirando para otro lado. Tengo que mirar hacia adelante, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, no sé cómo se pronuncia. Eleker, de Guatemala. Hola, saludos. Bien, ¿se entiende hasta acá? Entonces, él se dio cuenta de esto, dice Joe Vitale, ¿no? Y dice, a ver, lo que le explicó el doctor Len. Solo estoy aquí para limpiar. Mientras pronuncio las 4 frases, te amo, lo siento, por favor, gracias, estoy borrando programas y creencias de las que yo ni siquiera soy consciente y haciendo que la vida sea sencilla. Cuanto más limpie, más datos borro y más me acerco al estado cero, este estado famoso cero. Estar en estado cero es que estoy en estado de plenitud, alegría, gozo continuo, ¿no? Bien. Entonces, acá que me preguntaba, no me acuerdo quién era que preguntaba, se me fue. ¿Quién era? Ah, Alba. Mira, acá hay una frase que explica, justo en el libro este, que explica Joe Vitale lo que significa Ho'oponopono, no desde lo que explica el doctor Lev, ¿no? Dice, o sea, con apóstrofe O, significa hacer, construir y crear. Pono significa equilibrio, bondad, corrección y orden perfecto. El Ho'oponopono es un método de creación de un orden y un equilibrio perfectos para sanar una situación. ¿Mm? Fíjense en cuántas veces dijimos la palabra orden, ¿no? Entonces, acá explica esto que también es común en la espiritualidad, ¿no? Y bueno, en esto de Ho'oponopono también se da y se da un montón de otras cosas que cuando comenzamos a hacer un camino de sanación, en vez de mejorar todo ahí fuera, parece que todo se desmorona y todo peor, todo sucede peor, ¿no? Y él da un ejemplo con un vaso de agua, ¿no? Hace una analogía y dice, pensá en un vaso de agua que haya estado reposando el agua durante un rato, ¿no? Si después de ese rato agitas el agua, la porquería que tiene el vaso, ¿no?
flota a distintas alturas, ¿no? Parte de ella sube a la superficie. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que hay que seguir limpiando para eliminar toda esa porquería. La programación de nuestra mente reposa en lugares profundos y turbios. Así que puede que experimentemos oscuridad antes de experimentar luz. Pero tenemos que eliminar todos esos desechos antes de obtener agua limpia. Y acá viene lo de los datos, que se los dije hace un ratito y recién ahora lo explica, ¿no? Datos es una palabra usada para esta programación inconsciente. La suciedad que evita que escuchemos la voz interior, ¿no? Dr. Len dijo que para él no existe tal cosa como un ego y él habla de datos. Son los datos los que nos hablan, los datos que dicen, por ejemplo, ¿no? Acá lo dice de esta manera. Los datos hablan y tú expresas los datos. Por eso cuando nosotros hablamos, nosotros mismos, ¿no? Que parece que hablamos y decimos cosas, y otras personas nos hablan a nosotros, ¿no? Siempre estamos hablando desde ahí, desde el programa, desde los datos. Así que no tenemos el control sobre los datos. La idea es que accedamos a los datos, o sea, podamos acceder a los datos y borrarlos. Nosotros, como lo que somos en esencia, ya somos perfectos. Pero los datos son los que obstaculizan ese poder experimentarme como la luz que soy. ¿Por qué me siento culpable? Que digo que tengo problemas y todo eso, porque los obstáculos, ¿no? Son los que me impiden experimentarme como el amor. Esto es lo mismo que dice el curso de milagros. Lo que pasa es que la gente se piensa que el curso de milagros es algo horrible y terrible, difícil y no sé qué. Pero dice lo mismo. Nada más que en el curso de milagros se usa esta palabra ego, pero con otra intención diferente. El curso de milagros dice que no pidas que se te explique el significado del amor, porque amor es lo que eres, que lo que tienes que hacer es derribar los obstáculos que pusiste hacia ese amor. El velo. Todos tenemos como un velo. Claro, no lo vemos el velo, no vemos nada. O sea, no vemos ni el velo ni vemos nada. Vemos a través de esos filtros, esos velos, por eso vemos a través de los datos y hablamos a través de los datos. Entonces cada uno habla desde sus creencias, desde sus datos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y no somos malos por hacerlo, es que no podemos hacer otra cosa más que la que hacemos. Bien. Lo que yo me tengo que dar cuenta es que esos datos que están en mi inconsciente son lo que me están siempre trayendo situaciones problemáticas a mi vida, ¿no? Y no oponerme a los datos ni rechazarlos, sino justamente lo contrario, observarlos y darme cuenta de que solo son datos y que no son más que errores. Por eso el Ho'oponopono corrige errores. Si yo me creo que mi problema es muy terrible y esto no tiene solución, que es lo que nos dice siempre la cabeza, nos habla de esas cosas, nos cuenta cada cuento terrible, nunca voy a poder sanar, porque yo mismo me estoy obstaculizando el camino a la sanación. Soy yo mismo el que me hago todo. Otra vez vuelvo a repetir, ¿qué dijo el Dr. Len? Que si ahí fuera no hay nada, ¿quién se lo hace? Yo. Bueno, cuando nosotros empezamos a asumir que soy yo y que no son los demás, hay un movimiento muy grande y sanador dentro de nosotros. Y ahí es donde hay que apuntar. Esa es la verdadera sanación. Todo lo otro, bueno, son cositas que decoran el cumpleaños. ¿Vieron como los globos? Hola Marina. Hola Clara. ¿Se entiende hasta acá? O sea, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? A ver, entonces, quiero explicarles esto bien de los datos. Entonces, los datos son los que obstaculizan el camino hacia la luz. Bien. Y acá explica los 3 tipos de datos que hay. Dice, algo que yo llamo sí con C de casa, 0, infinito,
es en estado neutral. ¿Vieron? Algo neutro es que no hay nada, o sea, neutro. Bien. El otro es cuando la divinidad me inspira, cuando recibo la inspiración, ese se llama easy. Y después, perdón, voy a aclarar lo que significa estar en la inspiración. Significa que todo sucede sin esfuerzo y con facilidad. Y después hay otro, ¿no? A lo que llamamos memoria, ¿m? Que va en contra, o sea, que es lo que obstaculiza. Entonces, él lo que hace es esta analogía, es como si tuviéramos una enfermedad, ¿no? Que sería las memorias, que me alejan de la fuente y de mí mismo, de esa conexión con la fuente. De lo que habló Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Mi padre y yo somos uno. ¿Vieron lo de la familia interna, no? Bueno, si yo estoy dividido, alejado, o sea, para mí Dios o la divinidad o lo que sea, es algo que está muy lejos de mí. Oh. Y yo estoy por aquí y bueno, entonces, obviamente, me voy a sentir muy solo y separado. Yo tengo que recordar que eso nunca se separó de mí, porque yo soy eso. Está dentro mío, esa fuerza, es una fuerza. A mí me decir fuente, me gusta decir fuerza, porque es más entendible la fuerza. ¿Mm? Tu mente solo puede encontrarse en uno de esos tres estados, o sea, en el de las memorias, o sea, bloqueada, total, bloqueo total, en el de la inspiración o en el del estado cero. No hay un término medio. O sea, no puedo estar en las memorias y en el estado cero, o las memorias y en la inspiración al mismo tiempo, no. Solo puedo estar en cualquiera de ellos de a una vez por vez, no a la vez. Entonces, dice que cuando él sacó este libro, El Cero Límites, no el que estamos leyendo, que se llama En el Cero, dice que alborotó a la gente y se tuvo que recordar que el conflicto no era la persona ahí fuera fanfarroneando, sino que eran los datos, el programa en mi interior, que hacía que esa persona se quejara. Dice, seguramente todos estuvimos ahí. Decimos algo que no queríamos decir y nos preguntamos de dónde salió esto que dije, ¿no? ¿Por qué dije esto que dije? Oh, no sé por qué lo dije. Bien, salió a la superficie desde nuestro programa inconsciente, ¿no? Vieron que en la psicología Freud le llamaba eso el acto fallido, ¿no? Ay, dije esto, no sé. Porque, ¿cómo la cagué? Metí la pata hasta, no sé. Bueno, eso es lo que nos pasa con las memorias, ¿no? Gracias, Betty, gracias. Entonces, acá sigue explicando él. Entonces, decimos algo que no queríamos decir y nos preguntamos, pero por qué dije eso? ¿De dónde salió eso, no? Bien, salió de mi inconsciente. Ni siquiera sabíamos que estaba ahí hasta que lo dijimos y lo vimos ahí proyectado, ¿no? Entonces, él dice, la situación, dice, me tocó la tecla inadecuada, ¿no? Nos tocan una tecla y saltamos, ¿no? Entonces, hay que estar atentos porque aquí llega la mierda en procesión. Es como que toda la mierda, ¡puf!, sale todo para afuera, ¿no? Bien. Entonces, bueno, acá después él sigue contando cosas de su amigo, ¿no? Dice, esto no es muy importante. Dice, cuando la gente, me encanta la expresión, ¿no? Porque dice, la gente se tira a mi yugular, ¿vieron acá? Como el vampiro, así que te chupa la sangre, ¿no? O la de ustedes, ¿no? Se nos tira así. Rara vez es algo que tenga que ver con nosotros. O con otra persona. ¿Se acuerdan que lo dijimos? No tiene que ver ni conmigo ni con el otro. Por eso, vieron que es común, porque bueno, yo ya pasé por esa etapa y estuve ahí mucho tiempo y lo observaba a menudo, ¿no?
No sé, eso tiene que ver con, eso es tuyo, ¿no? No tiene nada que ver conmigo, es que en realidad tiene que ver con los dos, tiene que ver con todos, porque si todos somos el mismo, obviamente, ¿no? Es algo compartido. Es el virus, es el virus. ¿Bien? Eso es lo que logró hacer Jesús. ¿Ven? Jesús logró hacer eso. Él lo estaban crucificando, el pobre, en la cruz, ¿no? Pero él no estaba insultándolos a todos. ¡Ey, miren lo que me están haciendo! Ustedes, qué mala gente. Yo que fui tan bueno con ustedes, que los curé, no sé todo lo que... Jesús no decía, y ustedes malos me están crucificando. No, no decía eso. Él sabía que eran sus proyecciones, que eran programas. ¿M? Entonces, ahí está la trampa. Si lo podemos ver, ¿no? Ahí fuera es porque también está en mi inconsciente. No es que es mío como persona, porque si no me voy a culpar. ¿Vieron cómo está de moda ahora? Ay, yo no sé, atraigo todos hombres infieles. Ah, claro, yo debo ser una infiel, por eso me tocan infieles. Y empezamos a hacernos un rollo, toda una cosa. No, no es así. Es que en mi inconsciente hay un dato, un programa que activa eso. Por eso entonces se me presentan siempre esas mismas situaciones. Y como yo no me doy cuenta, ¿sí? No lo puedo sanar nunca, porque me estoy siempre culpando a mí o culpando a otros, ¿no? O sea, proyectando, ¿va? Porque puedo proyectar para afuera o para adentro. La proyección apunta para cualquier lado, ¿sí? Lo que pasa es que nuestra mente nos hace creer que si yo proyecto para adentro y me culpabilizo a mí misma, soy más inocente, más buena. Por eso a veces es muy normal que cuando empezamos estos caminos dejamos de culpar a los demás, pero nos empezamos a culpar a nosotros mucho más. Es muy normal eso, ¿no? Que suceda. Lo que hay que hacer es dejar de hacerlo, porque no tiene sentido, ¿no? Ni culpar a otros, ni culparnos a nosotros, ¿sí? Hay que observar que es un programa. Eso es una trampa, una gran trampa, ¿no? Entonces, como dice el doctor Lem, ¿te diste cuenta que cada vez que tenés un problema vos estás ahí? Yo para decir que tengo un problema es porque estoy ahí. Si no, ¿cómo me doy cuenta del problema? Soy el que está observando el problema, lo estoy presenciando. Porque somos parte del problema. O sea, parte del programa. Fíjense que problema y programa empiezan con pro, ¿no? Ese programa atrajo a esos otros con el mismo programa y por eso decimos que es como que nos miramos al espejo, ¿no? Porque vemos ahí fuera nuestra propia obra de teatro, ¿no? Esa es como la película interna, esa que yo me hice, la veo ahí, la veo perfecta, la película, un lío la película. Entonces, si yo no tuviera esa oportunidad, o sea, para poder sanar, lo mejor que podemos hacer es empezar a comprender, en vez de rechazar lo que me pasa y estar quejándome, ay, ¿por qué esto me pasa? Yo no sé, no quiero que me pase más, no quiero que me pase más esto, basta de esto. Y estar en esa postura, que es de queja y de rechazo, si queremos, en lugar de tomar esa actitud, podemos cambiar la actitud interna y mental y darme cuenta que es una gran oportunidad lo que se me está mostrando. Entonces yo lo veo como oportunidad para sanar. Van a ver cómo solito todo va cambiando. Esas personas que eran súper pesadas se van, se mudan de país, viajan a la China. Mi vecino pone en venta la casa, ese que, no sé, hacía tanto ruido la noche. Todas las situaciones comienzan a acomodarse, solas. Pero es porque hubo movimiento interno en mí, ¿no? Entonces hay que agradecer justamente eso, ¿no? Te deseo lo mejor, te bendigo, agradezco que estés en mi vida, porque más lo rechace, más lo atraigo. Todo lo que yo rechazo, por compensación, vuelve otra vez hacia mí. Es como un boomerang, ¿no? Lo rechazo y vuelve, lo rechazo y vuelve, ¿no? Por eso lo que resisto persiste, lo rechazo y vuelve.
Y no es que yo tengo que decir, ay, ahora voy a dejar de rechazar, no importa, no soporto a mi vecina, pero voy a tratar de amarla. No, no es una cosa que yo la haga desde acá, desde el consciente. Mientras la haga desde acá no me va a dar resultado. Es algo interno, ¿no? Para eso necesito justamente practicar estas palabras porque me ponen en un estado en el cual permito que eso que yo soy realmente actúe en mí y limpie todo eso. Ahora, mientras crea que soy yo y que estoy al mando como viene manejando el caballo así, voy yo al mando, no voy a tener resultados con el Ho'oponopono ni con ninguna nada, con nada. Yo no hago nada por mí mismo. Como dijo Jesús, yo por mí mismo no soy nada. Mi Padre y yo somos uno. Por eso es tan importante mirar hacia adelante, hacia algo más grande que yo. Es algo tan grande ante lo cual me rindo y digo, no sé, humildemente. Mientras crea que soy yo y que porque practiqué Ho'oponopono y pongo el cronómetro, hoy lo practiqué 50 veces más que ayer y entonces estoy como los presos en la cárcel con el lápiz tachando. No, así no resulta. Porque así estoy siendo especial. Me estoy creyendo que yo soy más que Dios. Y mientras yo crea que yo soy más que eso, más grande, no pasa nada. Solamente cuando soy humilde y me rindo, es que suceden los milagros. Y eso se los puedo asegurar, pero siempre y cuando yo me rinda. No que me rinda ante otra persona, no que me deje humillar ante otra persona, porque el otro es igual que yo, solo ante eso más grande, que es lo que nos une a todos. Y darme cuenta que Dios no tiene favoritos y que no va a obrar en favor mío y en detrimento de otro. Eso lo puedo hacer yo como persona. Las personas sí pensamos así. Dios no piensa como nosotros, gracias a Dios, ¿no? Dios no piensa como el humano. Sino yo estoy creyendo que yo hice un Dios a mi imagen y semejanza, como soy yo. No. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios como esencia, en lo puro. En lo puro somos todos el mismo. El dato, los datos, los virus, el programa, bueno, llámenle como quieran, es lo que hace en nuestra mente que suframos, que creamos que tenemos problemas, porque estamos con el velo. Y el Ho'oponopono lo que me va a ayudar es a descorrer los velos. ¿Ven? Como esta cortina, ¿ven? Yo hago así, ¿ven? Se ve la ventana. Mientras está el velo así, no veo nada. Veo toda una cosa violeta ahí, no veo nada. Necesito hacer espacio. Abrir. Rendirme ante algo más grande que yo. No importa el nombre que le pongan. ¿Cuántas personas se pelean por Dios? Porque mi Dios, tu Dios, que el Dios de aquel. Solo hay uno. Eso es lo que me va a sanar. A mí y a todos, nos sana a todos, ¿no? Porque todos somos el mismo, ¿no? Cuando deje el especialismo de lado, voy a ser muy especial. Muy especial. Mientras me crea especial, no voy a ser muy especial. ¿No? Bueno, amigos, ya pasamos más de una hora. Espero que hola Brian, que les haya ayudado y servido esto. Y bueno, en cuanto tenga otro tiempito, hacemos otro encuentro. Nos vemos en el próximo. Les mando un beso. Chao.